En el video de hoy vamos a hablar sobre uno de los efectos más inesperados de la pandemia, que es la reducción del haber jubilatorio de los futuros jubilados y de los jubilados que ya se están empezando a jubilar en el 2022. Así que si vos estás empezando tu trámite, es muy importante que veas este video para saber si vas a estar incluido en esta situación. Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturel, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Justamente para todas las personas que están interesadas en tener una buena jubilación, un problema que ya se está empezando a ver es el efecto de la pandemia sobre los saberes jubilatorios, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con el efecto de la pandemia? Nosotros ya sabemos, sobre todo los que siguen el canal, que lo que se toma en cuenta para calcular el haber jubilatorio son las últimas 120 remuneraciones a las cuales se les aplica un índice de actualización. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que a partir de abril de 2020 empezaron a cobrar una asignación no remunerativa, es decir, su sueldo era no remunerativo porque estaban exceptuados de ir a trabajar, ¿sí? Pero hubo otras personas que estuvieron suspendidas en virtud del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y otras personas que, si bien trabajaron, la empresa solicitó el ATP. En estos tres casos, ¿qué es lo que tienen en común? Que el trabajador tiene una parte remunerativa muy, pero muy baja que le va a arruinar el promedio jubilatorio. Y esto va a ser más grave, sobre todo en los casos de retiro por invalidez, en los cuales se toman los últimos 5 años y no los últimos 10, ¿sí? Ahora vamos a ver un caso real en el que ya advertimos de un trabajador que se ve afectado por este problema. Ahora les va a aparecer en pantalla una imagen tomada de la historia laboral de ANSES de esta persona para que vean la diferencia entre lo que es la remuneración total que percibió y la remuneración sujeta a aportes. Como podemos observar, por ejemplo, en abril de 2021, yo les voy diciendo así al azar algunos meses, su remuneración era de 70.457,64 y la remuneración sujeta a aporte fue 4.526,84, ¿sí? Y esto siguió prolongándose, ¿sí? Por ejemplo, en septiembre también su remuneración fue de 85.140,67 y la remuneración sujeta a aportes era 4.526,97, ¿sí? Esto se prorrogó, esta situación, desde abril de 2020 hasta septiembre de 2021, ¿sí? Entonces, a esta persona esto le baja la sumatoria de las últimas 120 remuneraciones. Y ahora vamos a ver concretamente cuál es el perjuicio que sufre esta persona por esta situación. La jubilación que le correspondería cobrar sobre su sueldo total, ¿sí?, sería de 63.913,48. Pero si tomamos solo lo que se computó como remunerativo, ¿sí?, es decir, estas sumas irrisorias de 4.500 pesos, su jubilación se reduce a 58.396,47, ¿sí? Es decir, que ya va a partir de cobrar 5.000 pesos menos de jubilación, ¿sí?, habiendo trabajado la misma cantidad de tiempo. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Si esta persona dijera, no, yo igual quiero cobrar esos 63.000 pesos, la única opción que tiene ahora sería trabajar 3 años más para sumar 3 puntos más
a la PAP, sí, que es la prestación adicional por permanencia, y ahí llegaría a cobrar 63.407,34. O sea, ni siquiera llegaría a los 63.900, pero estaría más cerca. Es decir, que por todo este problema económico, ¿sí? Y esto de que las empresas pagaron los salarios como no remunerativos, en este caso puntual, sí, esto hay que analizarlo en el caso de cada trabajador porque va a depender mucho de la brecha que haya entre lo remunerativo y lo no remunerativo, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero en este caso puntual, el trabajador para cobrar la misma jubilación tiene que trabajar 3 años más o conformarse con un haber inferior al que le hubiera correspondido. Bueno, por último quiero hacer una reflexión sobre esto que va a empezar a verse y que está bueno que lo vayamos advirtiendo ahora, ¿sí? Porque si no mucha gente no se va a dar cuenta y se va a encontrar con esta sorpresa. Pero primero, que cuando un gobierno asume determinadas medidas, ¿sí? O adopta una serie de medidas, tienen que evaluarse las consecuencias. Y yo creo que acá hubo muchos factores, por un lado personas que realmente no podían ir a trabajar, por otro lado empresas que no podían otorgar trabajo, ¿sí? Y también hubo medidas muy arbitrarias porque hay actividades que estuvieron cerradas muchísimo tiempo sin un sentido real, ¿sí? Entonces, creo que el Estado debería dar una solución a todo esto porque es muy injusto que una persona vaya a sufrir este perjuicio el resto de su vida, porque no es que esto te perjudicó solamente en el 2020 y 2021 porque cobraste menos sueldo o no te hicieron el aporte completo. El jubilado que se jubile con este perjuicio en su haber lo va a arrastrar hasta el día de su muerte, ¿sí? No lo va a poder resolver salvo que haya una solución masiva o que haga un juicio al Estado, ¿sí? Y hay que ver en cada caso la entidad de ese perjuicio, porque puede ser que haya casos en los que sea más grave que esta diferencia de 5.000 pesos. Igualmente, empezar con un haber que ya de por sí es un 8 o un 10% más bajo del que te corresponde, a la larga te va a perjudicar porque siempre las jubilaciones van perdiendo poder adquisitivo, con lo cual si ya empezás con una jubilación más baja, después cada vez va a ser menos, ¿sí? Esa jubilación. Así que bueno, espero que todo esto les haya resultado de utilidad. Los que quieran aprender más sobre el tema de cómo se planifica la jubilación y todo lo que tenemos que saber para entender cómo se calcula el haber y cómo lo podemos mejorar, los invito a mi libro, que lo pueden comprar en mi página web, que es www.cintiacoturel.com.ar/libros, ¿sí? Así que bueno, espero que todo esto les haya servido y nos vemos en el próximo video.